Hoy tengo una invitada muy especial que quiero muchísimo. Ella es tanatóloga, se llama Patti Bueno. Y bueno, ya les voy a contar un poquito más de Patti. Ya van a conocer el amor de persona que es ella. Es una persona que dedica su vida a acompañar a las personas que están al final de su ciclo de vida, ya están en su momento de trascendencia, y a sus familias también. A esto se dedica Patti, que es tanatóloga, que además es algo que se llama doula de muerte, ¿sí? Y además es maestra de una organización que se llama Morir Conscientemente. Para los que ya me conocen, he hablado varias veces de Patti porque tiene un podcast que me encanta. Este podcast se llama Amorte. Fíjense que ya ahí reencuadramos la percepción de la muerte. Amorte es un juego de palabras entre amor y muerte, dos palabras que en el común, en el día a día, pues no se juntan mucho. Patti, bienvenida, ¿cómo estás? Queridísimo Camilo, qué gusto estar aquí contigo el día de hoy. Siempre es un placer verte, me encanta compartir contigo. Por acá preguntan ya dónde pueden escuchar el podcast. Yo lo escucho en Spotify, pero tú nos dirás qué otras plataformas está. El podcast lo pueden escuchar además de en Spotify, lo pueden escuchar en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en iHeartRadio y ahora acabo de subir a el canal de YouTube de Life is a Eso, Ceremony porque del tema que vamos a hablar el día de hoy, la última entrevista que hice la semana pasada fue con una americana que vamos a hablar sobre su trabajo, que es maravilloso, y fue en mm, inglés, entonces lo pusimos, lo subimos a YouTube para que tenga subtítulos en español y las personas que no saben inglés, que prefieren escucharlo en español, lo puedan escuchar ahí con subtítulos. súper, qué emoción. Y esta persona que entrevistaste, wow, o sea, es una súper ídola en todo este tema. Ahorita vamos a hablar de ella, ¿no? Eh, Totalmente. Patti, para los que no te conocen, bueno, yo ya mencioné que eres tanatóloga, que eres doula de muerte, que eres maestra de la organización Morir Conscientemente, y que eres fundadora del podcast Amorte, mejor dicho, una verdadera revolucionaria con el tema de la educación sobre la muerte. Dedicas tu vida a esto, y tal vez hay algunos que se estén preguntando, ¿cómo llegó Patti a esto? ¿Cómo llegaste a dedicar tu vida al tema de la muerte? Pues fue muy interesante. Fue un poco por experiencia propia, vivencias que me tocaron vivir en mi vida con familiares cercanos. Tres de mis cuatro abuelos murieron de un cáncer terminal y mi mamá también murió de cáncer terminal y me tocó, tuve el privilegio de acompañarlos en su proceso de muerte. Y también hace muchos años, cuando era adolescente, mi primer novio, su madre había muerto 6 meses antes. Entonces me había tocado en mi adolescencia y noviazgo con él acompañarlo en su duelo. Entonces, digamos que la muerte me llegó a la vida pues a una temprana edad y Ujú. me cuestionaba tanto, ¿no? Decía, si es un proceso tan natural, algo que vamos a vivir todos, ¿cómo podemos verla con amor? ¿Cómo podemos encontrar una manera de educarnos, de acercarnos a abrazarla como parte de la vida misma, sin este Correcto. rechazo que tenemos hacia ella? Y pues poco a poco así me fui metiendo en leer, en inspirarme en historias, en educarme, para poder mirarla de otra manera y compartir con las personas amadas que estaba haciendo este acompañamiento y que estaban viviendo un periodo de muerte o un periodo de duelo, Ujú. cómo podía acompañarlas con amor. Así fue, Camilo. Wow, qué hermoso, Pati, qué hermoso camino. También me identifico mucho con ese momento de hacer clic de, wow, pero si esto nos va a pasar literalmente a todos, como que no hay tanta educación al respecto, como que no hay tanta claridad, ¿por qué es tan tabú? Les súper recomiendo que lo escuchen.
Me gustaría que dediquemos un momentico antes de entrar en materia, Pati, a entender por qué es tan importante que hablemos más de la muerte. Hoy, claro, pues vamos a hablar justamente de un tema que creo que es bastante tabú y desconocido y es el proceso de morir. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Qué pasa en nuestras emociones, en nuestra familia cuando alguien está falleciendo? Em, pero por qué es tan importante hablar de esto? Porque yo creo que la ansiedad, el miedo, la frustración, todas estas emociones negativas, por llamarlas de alguna manera, que nos genera algo en la vida, es cuando es a lo desconocido, ¿cierto? Es Sí, cuando yo no tengo un plan, cuando yo no sé qué está pasando conmigo, cuando yo no sé qué acciones puedo tomar para mejorar una situación que voy a vivir, eso genera mucha ansiedad. Entonces, entre más aprendo sobre un tema, la ansiedad se baja, ¿no? Es como cuando nos pasaba en la escuela, que entre mejor estábamos preparados para un examen, pues claro. llegábamos con más tranquilidad, ¿no? Entonces, podemos vivir mejor, podemos tener una mejor calidad de vida cuando sabemos y tenemos resuelto todo lo que podemos, lo que está en nuestras manos hacer para atender el problema o circunstancia que todos vamos a vivir en algún momento y no sabemos cómo, de la muerte. Entonces, Súper. el saber, el entender cómo va a llegar eso si es que morimos de una enfermedad o llega la muerte como una parte natural de la vida, no se interrumpe Ujú. por un accidente o no se interrumpe por, no sé, un ataque al corazón fulminante, algo, una manera de morir, no sé, nos caemos en la regadera, nos resbalamos, nos pegamos en la cabeza y se acabó todo, ¿no? Pero Ujú. digamos, porque hay dos maneras de morir nada más. Es Sí. esta muerte que llega inesperadamente fulminante o morimos por causas naturales o una enfermedad, digamos que con una serie de condiciones que nos van surgiendo en nuestra vida y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de este material hermoso, esta aportación que ha hecho tan importante Barbara Carnes, esta enfermera americana que trabaja con todo lo que es toda educación alrededor de la muerte y final de la vida. Y nos va diciendo qué es lo que sucede con nuestro cuerpo, cuáles son los síntomas que van apareciendo. Entonces yo creo que al saber, conocer todo este material, tener toda esta educación, aunque no sepamos cómo vamos a morir y cuándo nos va a tocar la muerte, si tenemos como resuelto lo más que podemos de nuestro lado para prepararnos para esa etapa final de nuestra vida, podemos vivir más plenamente. Sí, absolutamente, absolutamente. Y a mí me gusta siempre empujar a la gente que esa preparación no es solo las voluntades anticipadas, no es solo escribir cartas, no es solo preparar tu propia muerte, como quieres que sea, es aprovechar cada instante, ¿no? Esa preparación para la muerte es en el presente, es ya. Y eso es lo hermoso de prepararnos para la muerte y de la conciencia sobre la muerte, que no necesito morir para poder vivir plenamente, pero sí puede ser un motor. Entonces me encanta esto. Y ya que mencionaste Barbara Carnes, aprovecho para decirles, el último podcast que grabó Patty es con Barbara Carnes, es en inglés, pero en YouTube lo encuentran con subtítulos en español. Buenísimo. Yo lo escuché apenas salió, buenísimo. Entonces, no duden en escucharlo y bueno, hay muchos episodios maravillosos. ¿Por qué no nos vamos directo al tema? Entonces, Vámonos. cuando ya hablamos, hay dos tipos de muerte, ¿no? Está esta muerte que algunos podrían llamarla, entre comillas, accidental, pero es más bien, no hay accidente, es más bien como una muerte un poco más inmediata o abrupta, que puede ser desde un asesinato o un suicidio hasta que me dio un ataque al corazón, que tuve un accidente, etcétera. Sí, morí de una manera rápida, entre comillas, ¿sí? Fulminante. Sí, no tuve años de una
preparación, entre comillas, y de todas estas circunstancias que se dan, que son las que vamos a hablar en este momento. Entonces, ¿quién debe estar sumamente atento a todo esto que vamos a hablar? A mí me gusta decir que literalmente todos, ¿no? Porque todos nos vamos a morir y todos alrededor nuestro van a morir también. Entonces, esto es muy importante saberlo. Esto es como conocimiento que debería estar siempre ahí en nuestra mente. Pero me gustaría hacer énfasis en las personas que pues tienen cerca adultos mayores o tienen cerca personas que están viviendo tal vez enfermedades que pueden desembocar en la muerte. Todas estas personas y todos estos cuidadores, y si ustedes son una de estas personas que tal vez tienen una de estas enfermedades, pues esto es súper importante. Entonces, ya que sabemos y tenemos toda la atención, cuáles son tal vez los síntomas? No sé si hay síntomas que se den meses antes y después semanas y después días y después horas, o son básicamente los mismos síntomas. Ahí ya te dejo la palabra. Ok, bueno, entonces quiero otra vez hacer énfasis. Todo lo que vamos a compartir el día de hoy es trabajo e investigación, 40 años de experiencia de la enfermera que se dedica exclusivamente a trabajar con pacientes terminales, cuidado al final de la vida y educación sobre la muerte, que se llama Barbara Carnes. Ella es americana, ha vendido más de 30 millones de libros, que es un librito que se llama El Pequeño Libro Azul, que en instituciones en Estados Unidos y en Canadá de cuidados paliativos siempre reparten para que tanto el enfermo como su familia o los cuidadores Mm, primarios puedan entender de qué se trata el proceso de la muerte. Entonces, Barbara Carnes dice en este pequeño libro azul que lo pueden comprar en una compilación que viene en Amazon, lo pueden bajar en Kindle, que la verdad es que todos deberíamos de tener, así no tengamos ninguna enfermedad o no estemos cuidando a alguien con una enfermedad crónica o terminal. Y se llama, es una compilación de 5 folletos que se llama Serie de Directrices de Fin de Vida por Barbara Carnes. Lo pueden encontrar en Amazon, lo bajan en Kindle, está en español, ella está traducida en muchísimos idiomas, la pueden encontrar. Entonces, dentro de esa compilación de 5 folletos, viene que para mí es el principal, el más importante, aunque todos tienen un material exquisito, muy vasto, de, pues, como les digo, 40 años de investigación y experiencia, y le llaman el pequeño libro azul o se llama Desapareció de mi vista. Este folleto que viene dentro de esa compilación de 5 libros, de 5 folletos. ujú, Te lo lees en media hora, pero básicamente lo que dice en este folleto en especial que se llama Desapareció de mi vista o el pequeño libro azul, es que hay 3 señales muy claras que nos indican que alguien está comenzando su proceso de morir. Y esto puede ser por una enfermedad o puede ser por razones naturales ya de alguien que tiene una edad avanzada. ujú, O digamos que guías que nos pueden decir, ok, esta persona que ha estado con un cáncer en muchos tratamientos, en muchas etapas o con cualquier otra enfermedad, digamos, crónica seria, ¿cuáles serían las indicaciones que nos dicen esta persona ya comenzó su proceso de muerte? Y son ujú, tres, tres ujú, cosas que suceden en el cuerpo muy claras. Uno es el patrón de los hábitos de comida. Y mm, esto puede empezar a suceder, estas 3 cosas que les voy a mencionar pueden comenzar a suceder con una persona 6, 5, 4, 3 meses antes de comenzar el proceso de muerte. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Digamos que la comida más sólida es, si la persona come carne, cualquier proteína animal, se le deja de antojar mm, la proteína animal. Después va sucediendo que, como que empieza a sentir que la verdad solo quiere comer como verduras, fruta,
Y poco Como a cositas más poco, suaves. cosas más suaves. Poco a poco se le va quitando también el apetito y se le va haciendo más difícil el deglutir. Entonces Mm, empieza a querer como puros calditos, cosas líquidas, hasta que poco a poco ya no quiere ni siquiera líquidos y quiere dejar de comer. Entonces, digamos que Ni esto es siquiera unas, líquidos. nada, no quiere comer nada. Y No, esto ok. nos asusta mucho, pero realmente un proceso natural de morir es dejar de comer y dejar de tomar líquidos. Ok. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se está apagando, nuestros órganos se están apagando. Mm, Entonces es muy contradictorio seguir dándole alimento a nuestro cuerpo, que es el combustible que necesitamos para vivir. Si alguien está claro. muriendo y si observamos en los animales qué proceso sucede natural en los animales se aíslan, los animales ya no comen, ya no toman. Entonces, Barbara Carnes nos explica científicamente qué es lo que sucede y entonces dice que la deshidratación es lo que tiene que suceder en nuestro cuerpo para morir. Cuando estamos hidratándonos, muchas veces se empiezan a llenar los pulmones de agua, nuestros riñones, empieza a causar más problemas de salud el estar conectado a un suero para pasar, Mm, para hidratar a alguien o para darle alimento, porque son, ujú, digamos que, dos procesos contrarios que están sucediendo. Y mucha claro. gente le da miedo a eso porque entonces sienten, lo estoy matando de hambre, se va a Mm, morir de inanición y empieza un conflicto muy grande que es el conflicto médico con el proceso natural de morir. Entonces, wow. tenemos que separar que el morir no es un evento médico, es un Ujú, evento natural donde entran cuidados paliativos, donde entra el acompañamiento de nuestra familia, alguien que pueda ser una dula o ese puente o esa voz que puede hacer un puente como para guiar a la familia y al enfermo para que entiendan cuáles son las opciones que tienen para esos momentos que alguien está muriendo y ujú. hasta dónde, digamos, sería lo correcto, lo pongo entre comillas, de seguir en un tratamiento médico que lo que quiere es ayudar a seguir vivo, mantener el cuerpo vivo por una enfermedad. Entonces es distinto. Digamos que el personal médico lo que va a hacer es tratar de mantener el cuerpo vivo. Y, Sobrevivir. exacto, y un trabajador de la muerte, ajá, mi sobrino, Esteban, yo también te adoro, corazón. Y alguien, un trabajador de la muerte, lo que va a hacer es ayudar y ser ese puente para que los familiares o la persona que está muriendo pueda tomar las decisiones adecuadas de cómo quiere morir. Entonces, les estoy hablando apenas de la primer cosa, el primer síntoma, lo primero que sucede cuando alguien está muriendo. Ok. Entonces, es, empieza a cambiar los hábitos de alimentación. Poco a Ujú. poco ya no va teniendo ganas de comer y ya se le van quitando las ganas también de tomar líquido. Y de hecho, para morir, lo que sucede es que cuando nos deshidratamos, se nos sube mucho el calcio y automáticamente podemos morir. ¿Ok? Ok. Que es una Entonces, muerte entre comillas no tan natural. dolorosa, ¿no? Es una Sí, muerte natural. natural más rápida. O sea, digamos que dejamos que el proceso natural se lleve a cabo. Si empezamos a hidratar, si seguimos alimentando, manteniendo el cuerpo vivo, entonces la salud, acuérdense que el personal médico lo que va a tratar de hacer es mantener el cuerpo vivo. A Ujú, eso se dedica el personal
médico. Y un trabajador de la muerte lo que ve es la persona que quizás tiene una enfermedad, no necesariamente tiene una enfermedad, pero que si está viviendo una enfermedad y se está muriendo, puede hacer ese acompañamiento para que el proceso natural de la muerte se dé. Súper, 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 Eh, súper. Bueno, ¿Fui claro como en esas dos, sí. en esas diferencias? Sí, yo creo que acá vale la pena simplemente hacer ese énfasis, ¿no? Digamos que la labor médica es una y como ocurre la muerte natural es otra, ¿sí? Porque lo que tú decías, van de cierta manera encontrada, no es que ninguna sea mala ni buena, no estamos acá criticando al personal médico, No, digamos que ellos están haciendo justamente lo que deben hacer, ¿no? Que es mantener la vida. Pero claro, también hay nosotros como cuidadores o la persona que está viviendo este proceso también puede, supongo que elegir, ¿no? En base a su ética y a su dignidad y a sus creencias. Yo prefiero tener mi cuerpo, pues, vivo, pero tal vez en un estado, no sé, vegetativo, casi dormido 23 horas de las 24, así, o prefiero la muerte natural. No, digamos que ninguna es mala ni buena. Lo importante es hablar. Lo importante es poner este tema sobre la mesa. exacto. Y Barbara Carnes dice una cosa con la cual yo estoy muy de acuerdo y es, morimos como vivimos. Entonces, alguien que es siempre, no sé, que a lo mejor es muy disciplinada o que está, que le gusta como luchar y Como le gusta enfocada en la correr, acción. ajá, voy a Ujú. poder y demás, a alguien que es más relajado y dice, ok, ya viví bien, yo ya estoy listo y no voy a Sí. pelear contra este proceso natural que está sucediendo. Entonces, las personas que hacemos acompañamientos a alguien que está muriendo, digamos que nuestro deber y obligación es educarnos adecuadamente para vivir al ritmo de la persona que está muriendo o que está enferma Me encanta. su proceso. Yo no voy a Totalmente. decidir como dula, como tanatóloga, como acompañante de muerte, como cuidadora primaria, yo no voy a decidir cómo esa persona va a morir. Yo le voy a Mm, dar todas las opciones, voy a tratar de comunicarle todo lo que está sucediendo para que esa persona tome las decisiones y solo voy a la par acompañándolo. ¿Ok? Entonces genial. eso es algo muy importante que tomar en cuenta. Es no vamos a obligar a alguien, decirle, no, ya te estás muriendo y entonces lo vas a hacer de esta manera. Barbara, Sí. en español se escribe Carnes. El apellido de Barbara es Carnes, con K de Pero con kilo. K. Ajá. Ujú. Ese es el Súper. apellido. Ok, entonces íbamos, este, ok, íbamos en que el primer síntoma de que alguien comenzó su proceso de muerte es cambian sus hábitos alimenticios y poco a poco deja de comer. ¿Ok? Deja de comer, deja de comer. Que, Pati, perdona que me frene otra vez un poquito en este primero. Siento que a veces los cuidadores, los familiares se pueden angustiar mucho cuando el abuelito, la abuelita o la persona que está viviendo una enfermedad dice no tengo apetito y le ponen un plato delicioso encima, todo el mundo se lo está devorando y esta persona come un poquito y lo aleja, y entonces todo el mundo se empieza a preocupar. No sé si en tu experiencia has vivido esto que en las familias pasa, en la mía ha pasado que todo el mundo ya es casi enfadado porque la persona no está comiendo y porque supuestamente entonces no se cuida. ¿Cómo recomiendas que abordemos este proceso? Porque, claro, para la persona, pues, a pesar de que todo el mundo la juzga, pues es algo natural. Sí, no tengo hambre, no tengo apetito y punto. Pero para los otros es un proceso, para el cuidador puede ser un proceso muy duro. Con ¿Cómo, educación. cómo sugerirías? Ajá. Yo lo que comparto con mis clientes, con mis pacientes, con las familias que se acercan para que yo haga un acompañamiento familiar, es darles educación, darles el material, proporcionarles la información, porque como les decía al principio, información es poder. Entonces,
cuando quitamos los velos y hablamos de todos estos temas que son incómodos y donde hay muchos tabús, mucha vergüenza, muchas creencias falsas de, chin, si hablo de la muerte y lo que está sucediendo, lo que va a pasar es que yo casi provoqué la muerte de mi abuelita, La ¿no? traigo. Entonces, exacto, la estoy atrayendo con el pensamiento, ¿no? O soy una Sí, mala persona porque estoy dejando que no estoy haciendo más para que ese ser amado pueda seguir vivo. Y esta es como la falsa creencia que tenemos muchas personas. Es como pensamos que la muerte le va a suceder a cualquier otra persona menos a mí. Aunque sé que yo también me voy a morir, hay una parte de mi psique que cuando me está tocando a mí hay una negación. Lo mismo claro. sucede se trata de una persona amada cercana a mí, ¿no? Es como, si Mm, rezo lo suficiente, si sigo todos los protocolos al pie de la letra, y la optimista. persona, exacto, entonces hay esta confusión de es un proceso natural, se está muriendo, a se va a mejorar y va a salir de la enfermedad. Entonces es muy importante educarnos y saber cuándo alguien está entrando en un proceso de muerte o cuando Ujú. está viviendo una enfermedad y pueden mejorar con ciertos tratamientos. Ok, 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 ok. Es diferente y para eso está la información. Nos tenemos que educar. Y claro, también puede ser, sí, o sea, este tema de la información es absolutamente básico y por eso me encanta que estemos teniendo esta conversación y ya todos saben a dónde dirigirse, estos libros de Barbara Kearns, El pequeño libro azul y demás. Y la información está ahí y es bastante asequible. Ni siquiera son muy costosos los libros. Entonces, Nada. eso es maravilloso. Otra cosa es que, claro, cada persona es sumamente diferente. Por aquí alguien decía, oye, pero mi abuelito le dio fue por tomar más líquidos. Perfecto, es que no significa que esté mal o que esté bien. Y entonces, como cada muerte es única, ¿qué tal si más bien a esa persona la abordamos con preguntas, no con instrucciones, no como, mira, te tienes que comer esto? Oye, cuéntame por qué crees que se te bajó el apetito. O Exactamente. si hay Es, algo específico o no, y se yo vuelve lo una conversación amorosa. Sí, yo lo que he notado mucho es que de pronto no están comiendo nada y de repente un día tienen un hambre y un antojo de, no sé, los tamales o una comida muy pesada y de repente decimos, no, es que ya se está recuperando y Mm, pueden comer increíble y morirse al día siguiente. Y entonces es como muy confusa para la familia, pero no entendí si volvió a comer, yo pensé que se estaba mejorando. Entonces es entender que no hay una regla de oro. Uno de mis abuelos paternos es mi abuelo materno con cáncer ujú. y para él hasta el día de su muerte tomó muchísima agua de coco. Le ayudaba, Mm, sentía muchísimo alivio con el agua ay, de sí, lo coco, máximo. ¿no? Ujú. Entonces, no hay una regla, hay gente que le ayuda muchísimo el hielo, ¿no? Porque realmente nada más lo que necesitan es como sentir un poco la boca un poco lubricada. Ujú. No hay que prueba y error, pero lo que hay que entender es justo esto que acabas de decir, es una clave muy importante, Camilo. Es Ujú. estar atentos a las preguntas, preguntar a la persona que está en ese proceso. Nosotros estamos haciendo el acompañamiento. El Sí, experto y el que va a saber cómo morir es la persona la persona. es la persona que está muriendo. Nosotros, Totalmente. digamos que nuestro trabajo principal como cuidador primario, como acompañante, para poder estar al lado de esa persona, es, Sí. digamos que facilitar un espacio amoroso para que la persona se pueda ir hacia adentro y encontrar esos recursos que tiene adentro. Puede que incluso la persona no nos dé una respuesta, pero lo bonito es que al hacerle esa pregunta le generamos esto. Me encantó el gesto que hiciste, le generamos como este contenedor de amor para que la persona se sienta segura y no se sienta obligada, militarizada a hacer tal y tal cosa. ¿Qué dices si nos vamos a la segunda característica, a la segunda, al segundo signo de que ya se acerca la muerte?
Entonces, sí, para terminar, nos están preguntando por aquí, entonces sí, correcto, no obligarlos a comer, no obligarlos a comer. Tampoco hay una receta específica. Sí, No, mejor dicho, supongo que no, habrá algún caso. porque si quieren, porque si quieren comer, entonces no es así como, es que no le puedo dar de comer porque está muriendo y entonces voy a prolongar su vida y no está bien. No, si quieren Claro, comer, si tienen apetito, por supuesto. Lo que vamos a hacer es, recuerden, ir a la par de la persona que está en el proceso de muerte. Si quiere tomar algo, que tome algo. Muchas veces sucede cuando alguien está en un proceso de muerte y es de, pero es que no le puedo dar una copa de vino porque lo voy a matar. Se está muriendo, se está muriendo. Si esa persona que está muriendo quiere comerse ese último tamal delicioso o se quiere sí, su comer o se comida quiere tomar favorita. una copa de vino o se quiere comer un helado y decimos, no, no puede esto porque está en una dieta especial, porque está en un tratamiento especial, es distinto a alguien que está en un tratamiento médico con una enfermedad crónica a alguien que se está muriendo. Cuando alguien se está muriendo, Claro, hay que dejarlos vivir lo más felices su última etapa de la vida. claro, Se claro, rompen esas reglas, totalmente. ¿ok? Totalmente. ¿Sabes qué me recuerda esto? Perdón, que es que no avanzamos, podríamos No hablar horas, avanzamos. pero esto me recuerda mucho a Feder, a Fernando Gargollo. Él justo en su entrevista decía eso. A ver, a mí para darles contexto, Fernando, pues fue uno de los tanos expertos que tuve el honor de entrevistar en el Congreso de Cierre de Ciclos y Pati, bueno, pues me lo presentó. Y él decía, a él lo diagnosticaron con em, Ela. ELA, eso, esclerosis lateral amiotrófica, que desemboca normalmente en el fallecimiento. Y él me decía, cuando a mí me diagnosticaron esto, yo dije, pues yo no quiero prolongar mi sufrimiento, yo lo que quiero es aprovechar la vida al máximo. Y eso me parece una mentalidad muy, muy bonita. Me trajo eso a la mente. Segunda señal de que alguien se está acercando está entrando en la fase de muerte. Ujú. Los patrones de sueño cambian. ¿Qué significa esto? Significa que de pronto vamos a notar que está durmiendo una siesta cuando no lo hacía. Y de pronto esa siesta de media hora se convierte en, está tomando una siesta en la mañana, está tomando una siesta en la tarde. Y de pronto es que sus siestas están durando 3 horas y entonces está como muy, muy metido en el sueño, ¿no? Y es como, ¿qué está pasando con esta persona? Se está Ujú. preparando internamente para otro proceso que es morir. Entonces, cuando empezamos a ver que el hambre ha disminuido, los patrones de comida se han disminuido, entonces, y está empezando a dormir mucho una persona, esos son síntomas de que el proceso de muerte está comenzando. ¿Ok? Que claro, si nos ponemos a verlo, tiene sentido que uno esté conectado con el otro. Si yo como menos, pues tengo menos energía y mi cuerpo, que lo que hace en el sueño es descansar, pues quiere Sí. descansar más, ¿no? Tiene como Y sentido. se está preparando, digamos que la energía se está usando para otro proceso. Ya no es hacia afuera, Mm, es hacia adentro. ok. Y este segundo síntoma o señal va muy de la mano con el tercer síntoma o señal, que es la persona se empieza a retraer del mundo. ¿Ok? Ujú. ¿Qué significa esto? Que de pronto ya no va a querer que vayan a visitarle quizás los nietos, o ya no va a querer hacer su reunión de su De las amigas de las de... amigas del club de lectura, lo que sea que es para afuera, la persona empieza a irse para adentro. Y alguien Mm, acaba de escribir aquí que estos síntomas podrían confundirse con depresión. Y en efecto, y puede haber una tristeza, porque si la muerte nos ocasiona una cierta tristeza de ujú. todo lo que estamos dejando del mundo que amamos. Entonces, se requiere irse hacia adentro para poder empezar a dejar todo ese mundo de afuera que tanto amo.
que mm, quizás no estoy lista para ir, aunque quizás ya estoy cansada, aunque quizás mi cuerpo dice, ok, ya tuve una vida plena, pero mis afectos, mis amores, por ejemplo, si quizás mis nietos son la luz de mis ojos, me pasa seguido, ¿no? ujú, ujú. Con clientes, con pacientes que me hablan y me dicen, es que yo ya le dije a mi mamá que le tiene que echar muchas ganas y no quiere recibir de visita a los nietos y no sé qué. Y es, imagínate qué difícil es dejar a esos afectos que tanto ama para Claro. poder irse hacia, es necesario irse hacia adentro para poder Ujú. empezar a hacer el trabajo de labor de muerte. Así como tenemos un labor de parto cuando De entramos al parto. mundo, Ujú. tenemos un labor para morir. Barbara Carnes dice que si ella le gusta imaginarse como un pollito tratando de salir del cascarón y que tiene un proceso y que duele. No necesariamente es un proceso fácil, es un proceso que toma de nuestra energía, de nuestra atención y a veces nuestros seres amados y el mundo exterior son distractores para poder elaborar una buena labor de muerte. Entonces, una vez más, y esto siempre lo digo, Camilo, nosotros lo que tenemos que hacer como acompañantes es facilitar todo este espacio para que la persona encuentre como esa paz necesaria para poder con su propia intuición hacer todo este proceso de muerte. ¿Qué significa eso? Claro. Que ninguno de los sentidos esté demasiado excitado, esté demasiado, Mm, que esté muy como intensa, estimulado. estimulado. La Ujú. luz, los sonidos. Digamos que si Ok. tuvieras a alguien en tu casa que se está muriendo y hay una construcción al lado donde si a Mm. ti te distrae ahorita que estamos en Sí. el live, imagínate lo que le distrae a una persona los sonidos fuertes, los olores fuertes, Sí. cualquier cosa que a tus sentidos, digamos que los estimule demasiado, te distrae y Ujú. no tienes la comodidad para poder irte hacia adentro para hacer ese proceso, que es Ok. morir. Entonces, Sí. tratar de poner aromaterapia, nada, ningún aroma que sea, no le vamos a poner canela o no le vamos a poner estos aromas que son muy fuertes, ¿no? Como muy exaltantes, ajá. La de Exacto, menta, pues. exacto. No, eso no es un aroma adecuado para alguien que está en un proceso de muerte, ¿no? Ni una luz, muy brillante. No, es como hay que mantener hasta una luz cálida, amarilla. No queremos una luz blanca en la habitación. La Mm, tela de la ropa que está usando la persona, que sea súper cómoda, que la mm, temperatura del cuarto sea agradable, las visitas, que no hagan tantas preguntas, que sea como muy suave el acercamiento, quizás alguien va a visitar y entonces quizás aprovechamos para hacer un masaje muy suavecito, no ujú, invasivo. ujú. Aprovechamos estos momentos donde esa persona que está muriendo está durmiendo para quizás contarle alguna anécdota, recordarle alguna anécdota Ah, hermosa de su vida. Si qué hay un hermoso. perdón que pedir, le pedimos perdón en esos momentos donde la otra persona está dormitando. Ujú, Ayudamos ujú. suavemente a ir soltando en amor, ¿no? Si alguien está teniendo un proceso emocional muy fuerte, le pedimos que no vaya a ver a la persona y que lo abruma con toda esa emoción. Buscamos un apoyo emocional para esa persona que le está costando mucho trabajo la muerte de la persona que está muriendo, pero eso no es en beneficio de la persona que está muriendo. Claro, Eso claro, solo va a alterar emocionalmente a la persona que se está muriendo. Por favor, échale totalmente. muchas ganas, tú puedes, sigue aquí y el cuerpo de esa otra persona ya no puede. ¿Qué le genera? Mm, culpa, totalmente, pura culpa. Ansiedad, Sí, sí, culpa, sí. frustración porque su cuerpo ya no puede y es muy difícil dejarse ir. Ujú.
Que, a ver, yo creo que esto es muy importante hacer la diferenciación de si yo genero amorosamente este entorno tan hermoso, tan delicado, tan amoroso para esta persona, no significa que me esté desprendiendo yo y que ya no la quiera y que quiera que se muera. Porque ahí entra la mente a jugarnos eso, ¿no? Como así, pero ya estás bajándole a la música, cambiando la luz, significa que lo vas a dejar morir. No se trata de eso. Se trata de empatía, ¿no? Ponte en el lugar de esta persona que está haciendo todo su ser, está mirando hacia adentro y en ese momento, pues, qué más hermoso que darle las condiciones ideales para que lo haga, ¿sí? Y Exacto. Y me la parece genial. persona otra vez que nos va marcando es la persona que está muriendo. Si hay una persona que quiere ver a sus nietos diario, es súper, es una alimentación deliciosa para esa persona que se está muriendo, por supuesto que los vamos a llevar diario. Claro, No, si claro, quiere comer esa persona, si quiere tomar esa persona, la persona que nos va dando la pauta es quien se está muriendo. Pero si alguien no quiere pararse de la cama, está triste y solo quiere dormir y no quiere comer, no le vamos a decir, échale ganas, haz tu mejor esfuerzo y tienes que hacer esto. claro. No, no tiene sentido. Por acá preguntan que qué aromas recomendarías así suavecitos. A mí me gusta mucho el incienso en aromaterapia, el ciprés. Mm, Son aromas muy buenos como para ayudar en un proceso de muerte. El romero, el romero es delicioso. sí. Súper. ¿Sabes qué otra cosa también es muy linda? Poner un pequeñito altar y no Ujú, tiene que ser religioso. Puede ujú. ser un altar de quizás algún maestro espiritual para la persona que está muriendo, quizás una o varias personas amadas que ya hayan muerto, Mm, ponerlos en ese altar, ponerle una flor, algo que le genere que genere un ambiente de mucha paz ujú. para la Claro, persona que claro. se está muriendo. Claro, Eso ayuda muchísimo. y obviamente que esté de acuerdo con sus creencias. Si la persona era religiosa en tal Totalmente, religión y yo no la comporto, no me importa. Este es altar es para la persona, ¿no? Me encanta esto totalmente. como esta conclusión de que la muerte se trata de quien está muriendo, no de las personas alrededor. Las personas alrededor son como el equipo que ayuda a que esta persona pueda hacerlo así. Al igual que el duelo se trata del doliente, la muerte se trata de quien está falleciendo. Entonces me parece súper importante porque fíjate que un proceso de muerte o acompañar un duelo para mí es un proceso de desapego de uno mismo. Ujú. Sí, el yo y el que me importa a mí pasa a un segundo plano porque yo estoy acompañando a otra persona que está en una situación pues que yo decido darle prioridad. Entonces me parece un ejercicio hermoso acompañar a alguien en la muerte, acompañar a alguien en el duelo. No sé si esa sea también tu experiencia, como qué pasa con ese yo que está siempre pendiente de qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo quiero y qué es lo que me sirve y no me sirve. ¿Qué pasa ahí? Es muy importante, esto se los digo mucho a las familias, ¿no? Que es así como, sobre todo cuando hay hijos grandes que ya no viven en casa, entonces llaman a su mamá que se está muriendo y entonces digamos que la conversación y todo se vuelve muy monótono, ¿no? Es como, hay tanto miedo a hablar de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy, y no nos ponemos como al servicio de la otra persona, a poder ver, ya te tomaste tus medicinas, ¿qué tanto dolor Claro. tuviste? ¿No? Y entonces se nos olvida que estamos tratando con un ser humano que está viviendo algo quizás sumamente difícil y que tiene miedo y que entonces, ¿cómo puedo hacer esos espacios donde yo trabajo lo mío, todas las emociones que están surgiendo para mí en otro lugar y me pongo al servicio de esa persona amada? O quizás esta persona, quizás le tengo rencor o quizás tengo situaciones no resueltas con ella, pero al Ujú. servicio de estar para esa persona en la última etapa de su vida. Porque además, el estar en esa etapa de cierre para esa persona me va a ayudar a mí tremendamente bien, tremendamente en mi proceso de duelo. Claro, 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 absolutamente. Oye, Pati, bueno, hay un montón de preguntas. ¿Qué dices? Sí, bueno, como un pequeño resumen para si alguien llegó tarde y quiere escucharlo.
los síntomas de alguien que ya se está acercando, que su proceso de muerte ya está muy cerca o ya está en curso, pues, eh, son tres, ¿verdad? Son cambios en la alimentación. La persona básicamente empieza a perder apetito, primero de las cosas más sólidas, después de ni siquiera las cosas más suavecitas, después ni siquiera líquidos, ¿sí? Ese es uno, el de la alimentación. El otro es el del sueño, cambios en el sueño, que lo que entendí es que tienden a hacer más siestas, a dormir un poquito más, a la vez de que están comiendo menos, hay menos energía y el sueño les permite hacer este proceso de dirigir la energía más hacia adentro que hacia afuera, que está conectado con el tercero, que es la persona socialmente y con todo lo que sea exterior como que se retrae. Entonces, creo que son tres síntomas que, ojo, no es porque alguien sea muy dormilón, entonces ya está en su proceso de muerte, ¿no? Yo creo que cabe un poquito una palabra muy importante que tú mencionaste y es la intuición, de que la persona tiene su propia intuición, pero nosotros también podemos como tocar esa intuición nuestra de si la persona está en su proceso final de muerte o no. ¿Has tenido tú, Pati, alguna vez como estas intuiciones de, wow, a esta persona verdaderamente le queda ya muy poco tiempo en su cuerpo físico? ¿O cómo ha sido eso para ti? Y ahorita te cuento también una historia conmigo. Sí, me ha tocado vivirlo en muchas ocasiones y en este librito que les digo que todos lo deberíamos de tener en casa como una guía, es una guía muy práctica, el pequeño libro azul, vienen muchos síntomas que empiezan a suceder y una de ellas es como un halo que se hace alrededor de los ojos días antes de morir. Empiezan a hablar mucho o empiezan a tener muchas visitas de seres queridos que ya han muerto. Esa es otra de las, Ujú. ese es algo, es un síntoma súper, súper, súper común que pasa cuando alguien se está ya muy cerca de la muerte. Wow. Y Pati, ¿este halo que mencionas es algo visible? ¿Es algo que yo puedo ver en la es, persona o es más sí, algo que la persona ve? sí, Yo lo puedo no, ver. es algo que tú puedes ver. Se empieza a poner como un Ok, alito, sí, como un halo, como una telita encima del ojo, ok. que es, o cuando empiezan a tener como, cuando están durmiendo, cambios de respiración, ¿no? Como hacer sonidos distintos en la respiración, ¿no? Como un pez respirando, como se ven los peces, ¿no? Cuando están en el agua, como más. Sí, como popping, ¿no? Como, Ajá, sí, sí. y hay como un ruido en los pulmones, en los bronquios, como un Mm, poco de agua al respirar. Se oye como ok. un poquito de agua al respirar. El tono Ujú. de piel cambia. Todas estas son cosas, indicadores de que una persona está muy cerca de la muerte. Sobre este tema de la intuición de la muerte, que claro, en ese momento yo era un niño y esta fue básicamente mi primera interacción directa con el tema de la muerte, fue cuando mi abuelito falleció, pero 2 días antes de que él falleciera, yo, siendo un niño de 8 años, lo sentí. O sea, tuve una certeza tan absoluta de que él iba a fallecer, incluso me eché a llorar, pero claro, no le dije a nadie, porque a mí, por un lado, no me habían dicho que mi abuelito estaba enfermo, entonces yo, ¿por qué lo voy a matar antes de tiempo? Y segundo, tuve una certeza tan intensa de que él iba a fallecer, lloré, como que tuve mi propio mini duelo ahí sin que nadie me viera y sin que nadie supiera. Efectivamente, pues a los 2 días murió. Y esto lo menciono no para que, no para promover algo esotérico ni nada, simplemente como para que sepan que como que sí hay cierta intuición que podemos tocar con todos estos temas tan humanos, tan sensibles de la muerte. Mm, Y ujú. creo que esto es algo tan natural que pasa también en los animalitos. ¿Sí? Por Cuando un supuesto. animalito está falleciendo, los otros, por ejemplo, los micos, los changuitos, no se le acercan, ¿sí? Lo dejan ahí tranquilito. Entonces, esa intuición la llevamos dentro. No sabemos científicamente cómo funciona, pero pasa, ¿no? Entonces, todo esto, ya que estamos hablando del proceso de muerte, se me hace que vale mencionarlo. No sé si alguna vez te pasó Totalmente. algo así. Sí, por supuesto. Sí, sueños, sí, una Sueños, ajá. certeza.
Yo estaba con uno de mis abuelos cuando estaba en sedación paliativa, que fue otro de los temas que no pudimos tocar, porque son Sí. muchísimos los temas, que es el tema de los narcóticos, narcotics, sí Ujú. se dice en Sí, español sí, sí. narcóticos, ¿no? Sí, sí. Estos medicamentos que son muy fuertes, que son a veces indispensables en un proceso de muerte cuando hay mucho dolor. Y entonces no es como que nos Ujú. tomamos el Advil y decimos, ah, ya se le quitó, entonces ya se lo voy a dejar de dar, Y sigue sino que normal. Ajá. están en tanto dolor que se necesita Claro. estar como con fuertes dosis y muchas veces pues eso los mete como en un estado alterado de conciencia, ¿no? Donde están prácticamente dormidos. Y me Mm. acuerdo que mi abuelo se tardó una semana en morir en esta sedación paliativa Ujú. y a mí me tocó, y nos tomábamos turnos, o sea, siempre había una enfermera 24 horas, el médico iba todos los días a ir viendo como su ritmo cardíaco y sus señales de vida y sus signos vitales. Y entonces a mí, bueno, nos íbamos turnando y a mí me tocó estar en el turno donde muere mi abuelo y me acuerdo que le dije a la enfermera, cambió su respiración, se está muriendo, se va a morir, se está muriendo. Y me decía la enfermera, no, yo creo que está nerviosa. Y le decía yo, no, no estoy nerviosa, al contrario. Simple y sencillamente estoy segura que ya se está muriendo ahorita. Y fue muy bello poder como sostener ese espacio tan bello, ¿no? Donde en un segundo está la persona y al siguiente ya no, o sea, esa última exhalación pasa algo muy especial, ¿no? Y Mm. esa sabiduría de ese momento, de, ya sé que ya llegó el momento, ¿no? Y me acaba de pasar hace unos meses con una perrita que vivió Ujú. muy poco tiempo, que estaba muy enferma y que murió en mis brazos mientras le estaba dando Reiki. Y su última Wow. exhalación fue una cosa, Camilo, un suspiro tan amoroso, se fue como Wow. en un amor tan agradecida de, ¿sabes? De poder sentirse sostenida y acompañada. Yo creo que eso es lo Wow. más valioso. Claro. Imagínate, o sea, yo espero poder sentirme como sostenida y amada y rodeada por gente que amo, que está haciendo ese espacio propicio para mí, para que yo pueda morir con amor y con tranquilidad y mucha paz. Qué hermoso, Pati. Creo que todo esto que nos compartes hoy es clave para que más personas puedan irse de esta manera de su cuerpo físico y qué bonito estas historias que compartes. Ya se nos está acabando un poquito en breve, como en unos 6, 7 minutos el tiempo. ¿Te parece si contestamos un par de preguntas y después nos despedimos? Me parece Mira, perfecto. acá hay una. A ver, la primera que puso la pregunta. ¿Estos síntomas se pueden notar en una persona que murió por infarto fulminante? Creo que ahí la respuesta es no. Justo eso era lo que hacíamos un poquito de énfasis al principio de este tipo de síntomas se dan en las personas que no mueren de una manera más abrupta, más rápida, tal vez impredecible, mientras que esto es para las personas que están en su proceso de muerte por una enfermedad o por procesos naturales, sí, por edad. Sí, 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 totalmente. perfecto, Pero es importante, como no sabemos cómo vamos a morir, es importante tener toda esa información a la mano. Muy importante. claro, súper. Por acá, Juana hace otra pregunta. ¿Está bien que el cuidador controle sus emociones de tristeza y preocupación frente a la persona que está muriendo? Y hasta ahí llegó la pregunta, ya no se lee más. ¿Cómo ves esto, Pat? Sí, sí es importante. O sea, es importante poder hablar y decir, estoy triste, te voy a extrañar. Ujú. Cómo quisiera que tuviéramos más tiempo y a lo mejor eso ayuda también a la persona que está muriendo a poder abrir sus propias Su emociones que propia. quizás tienen miedo a expresar. Pero cuando ya se vuelve algo un poco más difícil digamos, de moderar, de controlar, de manejar, Ujú. me gusta la palabra manejar.
Si yo estoy Ujú. viendo que no estoy pudiendo manejar mis emociones, es decir, que estoy teniendo episodios un poco exabruptos, que a la persona que está en ese proceso de muerte la pueden alterar mucho, es muy importante que yo busque ayuda y un espacio de contención para que yo pueda hacer mi proceso y estar para el otro, lo que decíamos hace rato. Exacto. Tendré mi Ujú. tiempo de hacer mi duelo y de procesar lo que me está sucediendo a mí. En esos momentos se trata de poder estar con el otro y para el otro. Totalmente. Totalmente, totalmente. Que claro, en ese sentido, lo importante es saber que no es que yo me tenga que tragar esas emociones. Por Por eso me supuesto que parece no. maravilloso lo que tú dijiste de yo puedo expresar que estoy sumamente triste y también al mismo tiempo puedo darle la seguridad de que mi tristeza pues no debe ser un impedimento para que siga su proceso. Yo tengo mi proceso de tristeza y eso no es malo, simplemente es triste. Entonces, Exacto. y yo creo que como cuidador, pues puede haber cierta fatiga de estar Por dedicándole supuesto. toda la energía a esta persona. Entonces es clave que tú vivas tus emociones, ya sea que no las vivas enfrente de la persona todo el tiempo, eh, causándole, si es que le causa incomodidad, porque hay personas que no. Pues a mí me pueden llorar desconsoladamente al lado y no me causa incomodidad, me causa amor. ¿Sí me explico? Es diferente para cada persona. Entonces, Totalmente. Y súper. esto es algo, dijiste una cosa que sí me gustaría mencionar antes de irnos. Sí. Si eres el cuidador primario, es muy demandante el trabajo, es muy desgastante. Entonces, buscar espacios chiquitos donde puedas tomar siestas pequeñas, donde puedas hacer ciertos, Mm, tomarte una pequeña caminata, hacer varias respiraciones, tomarte un té, buscar hacer un poco de grounding. ¿Cómo se dice grounding? Se me fue la palabra en español. sí, Como como de anclarte. anclarte en la tierra, si puedes como poner los pies sobre la tierra, ¿no? Descalza, Sí, sobre el pasto buscar, litoral. Ujú. buscar pequeños momentos, porque es muy difícil cuando es tan demandante, ¿no? Todo ese tiempo de cuidado que hay. Entonces, buscar pequeños espacios para también nutrirte es muy importante. Sí. Qué hermoso, Pati. Súper prácticos los consejos. Oye, ¿y cómo? Bueno, ahorita sí, sin duda había más preguntas y vamos a tener que hacer otro. Esto hay que repetirlo. Después en tu canal, en mi canal, en donde sea, pero lo repetimos. Te agradezco inmensamente que hayas sacado este tiempo para que hablemos de la muerte. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Como siempre, es un placer platicar contigo, conectar con todo tu público. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Si tienen más preguntas, no duden en mandarme un mensajito y poco Eh, a poco en estos días, con mucho gusto, se los contesto. Hermoso. Gracias, Pati. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Gracias a todos los que nos acompañaron.